Dios los continúe bendiciendo a todos. Ese es mi deseo. Hoy estamos acá con un día frío, pero estamos agradecidos a Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada? En toda cosa que nos suceda, estemos agradecidos. Yo le quiero agradecer también allí a Luis y a Griselda, de los cuales hicieron eco a un mensaje que vieron allí en la página que yo le pasé, que es el último viaje a casa. También me llamó la atención porque se ve que se lo retransmitieron al pastor allá de la Iglesia Cristo la Respuesta de Montevideo, que también me nombró en la predicación, que le había interesado y gustado mucho. A todos les agradezco. También vi muchos comentarios sobre esos mensajes, de los cuales tenemos que estar agradecidos porque a veces dedicamos mucho tiempo para poderlos desarrollar. Yo anoche me acosté a las 3 de la mañana para terminar de desarrollar acá un mensaje porque tenía pronto uno, pero sentí de Dios de tener otro mensaje. El mensaje se iba a llamar, que tiene relación con este, pero lo voy a traer la semana que viene. Heme aquí, envíalo a él. Ese iba a ser el título del mensaje la semana próxima. Porque muchas veces le decimos heme aquí, pero que vaya otro. Y este mensaje se llama, terminarás pagando tu boleto de regreso a Nínive. Y yo le voy a hacer un poco más corta parte de una historia que la hemos visto en la escuela dominical, de allá de un Jonás que Dios le pide, anda a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella de su maldad. Su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero vemos a un Jonás que le dio lo mismo, lo que Dios le dijo. Me hago eco al mensaje del pastor, dice, hay ovejas un poco desobedientes. Y también nosotros podemos ser algunas ovejas un poco desobedientes en algún momento, porque yo cuando le voy a hacer el relato acá, todos nos vamos en algún punto a identificar. Y cuando termine la predicación, van a ver que todos nos vamos a identificar. Vemos que ahí Jonás bajó a Jope y pagó un boleto huyendo del Señor. En Nahum 3 dice, ¡ay de ti, ciudad sanguínea, toda llena de mentira y de rapiña! No hay remedio para tu herida, tu llegada es inescrutable. Todos los que te oyen de tu desgracia aplauden de alegría, pues ¿quién no tuvo sufrimiento, tu maldad sin fin? Nahum es como yo les voy a dar el mensaje la semana que viene, heme aquí, envíalo a otro. Nahum habla sobre la destrucción ahí de Nínive, pero también es lindo hablar desde una comodidad que vaya a otro. Y vemos que Nínive era un lugar donde había un gran comercio, que era bastante importante en su momento, y vemos a un Jonás que tenía pocas ganas de ir, entonces agarró para otro lado. Y dice en Jonás 1:3, yo ahora después vamos a buscar, dice, pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia Tarsis, bajó a Jope donde encontró un barco que salía a Tarsis, pagó su pasaje y descendiendo al barco junto con los demás que iban a esa ciudad, lejos de la presencia del Señor. Un profeta estaba yéndose lejos de la presencia del Señor. Y a mí me motivó a poder estudiar un poco dónde estaban las ubicaciones geográficas de cada lugar. Y vi que Nínive estaba a 900 kilómetros de Israel. Pero me llamó algo poderosamente la atención, que Tarsis estaba a 4000 kilómetros de Israel.
porque nunca yo había prestado atención a las diferencias de kilometraje de distancia que había, pero en vez de recorrer 900 kilómetros en la voluntad de Dios, estaba dispuesto a recorrer 4.000 kilómetros para no hacer caso. Él le gustaba más recorrer 4.000 kilómetros y no hacer caso. Y cuando a uno desobedece, hace un viaje un poquito más largo. Porque el viaje tuvo alguna que otra travesía. Y acá yo quiero marcar algunos detalles. En la época allá de Nínive, vemos que el comercio era algo muy productivo, pero se usaba mucho la negociación por trueque porque existía poca cantidad de dinero en ese momento. Pero hay algo sorprendente aquí. El texto nos relata aquí en Jonás 1, versículo 3, dice, pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue a Tarsis, bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis, pagó su pasaje. Entonces, vemos que aquí hay una opción. Jonás tiene opciones, porque más adelante Jonás ora a Dios, pero sin opciones. Y yo había anotado acá, sin dinero y sin opciones, todos oramos. Por eso dije, ¿cuántos somos agradecidos cuando tenemos lo necesario para vivir y tenemos para comer? ¿Cuántos somos agradecidos por eso? Yo conocí gente que buscaban el trabajo ansiosamente y cuando consiguieron el trabajo, ¡pum!, al primero que sacaron de la lista es a Dios. Pero pedían que oraran por trabajo porque lo necesitaban. Pero el primero que sacaron es a Dios de la lista. Y si hay opciones, lo primero que vemos que acá que se sacrifica es a Dios. Cuando hay opciones. Jonás tenía plata, dijo, como tengo la plata acá, en el bolsillo, voy a hacer lo que se me antoja. La tengo acá, yo me puedo pagar un boleto y me voy a donde yo quiero. En Isaías 2 hay algo que dice, porque día de Jehová de los ejércitos, el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivio, sobre todo enaltecido y será abatido sobre todas las naves de Tarsi. Y en Ezequiel 27 dice, las naves de Tarsi eran como sus caravanas que traían sus mercancías, así que llegaste a su opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Pero acá vemos que cuando huimos de la voluntad de Dios, cuando la tormenta empieza a golpear, vemos que el capitán allí de la nave, yo lo leí en la versión Dios habla hoy, que yo lo tengo aquí anotado, le dice a Jonás, ¿qué haces acá, dormilón? Ora a tu Dios, capaz nos preste atención y nos perdone la vida. Un inconverso le dice al profeta, dice, ¿qué haces acá, dormilón? Ora a tu Dios, capaz nos preste atención y nos perdone la vida. Un capitán que era gentil y pagano. Vemos que más adelante los marineros dicen, vamos a echar suerte. A ver, ¿quién nos trajo este problema? Salió favorecido Jonás. Y le preguntan a Jonás, dice, ¿y qué tenemos que hacer? Dice, bueno, échenme al mar. Pero vemos acá algo todavía más poderoso. Los marineros, dice, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra. Los marineros tuvieron más amor
que el profeta para ir a predicar. ¿Se dan cuenta en este relato? Los marineros tuvieron más amor. Dice, esta gente que va en el barco tiene más compasión que la que tiene el profeta con la gente de Nínive. Y yo se los voy a leer acá, no lo precisan buscar porque después les quiero ir a leer otra cosa. Dice, entonces clamaron al Señor y dijeron, Señor, no nos dejes morir por culpa de este hombre. Y si es inocente, no nos hagas responsable de su muerte, porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. Dicho esto, echaron a Jonás al mar y el mar se calmó. Al ver los marineros, sintieron profunda reverencia por el Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Entre tanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se trague a Jonás, y Jonás pasó 3 días dentro del pez. Pero acá vemos a Jonás. Jonás puede ser el pez puede ser una enfermedad, el pez puede ser un problema financiero, la tarjeta, un problema económico, el pez puede ser la pandemia. Y la palabra dice que Jonás desciende a Jope, desciende a Tarsis, y el pez, no creo que Jonás haya pensado cuando pagó el boleto que iba a terminar siendo su medio de transporte. No creo que en algún momento lo haya pensado. Y si yo les preguntara a ustedes, hay muchos que conocen esta historia, y digo, pero ¿por qué Jonás oró dentro del pez? ¿Alguna vez se los pusieron a pensar? ¿Saben por qué oró? Porque no tenía otra opción. Cuando tuvo otra opción, hizo lo que se le antojó. Como no tuvo otra opción, yo les voy a leer aquí pequeños fragmentos que saqué para que ustedes vean lo amable que se pone Jonás en momentos que cuando nosotros no obedecemos, las cosas no salen muy bien. Le dice, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, dentro del pez diciendo, en mi angustia clamé a ti, Señor, y me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Algo parece poético. Me arrojaste a lo más hondo del mar y a las corrientes me envolvieron de grandes olas que tú mandabas que pasaran sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo, me cubría el mar profundo. Las algas se enredaban en mi cabeza y me hundía hasta el fondo de la tierra. Ya me sentía su eterno prisionero, pero tú, Señor mi Dios, me salvaste de la muerte. Y al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Necesitamos que al sentir que la vida se nos vaya, nos acordemos de ti, Señor. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, pero yo con voz de gratitud te ofreceré sacrificio. Mire, un tipo que estaba con todo resuelto para ir a predicar, dice, te ofreceré sacrificios, cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvarme. Entonces el Señor dispuso que el pez lo vomitara a Jonás en tierra firme. Si nosotros vemos Hechos 27, vemos allí un apóstol del Pablo que le pasa contrariamente lo que hizo Jonás. Pablo va a predicar a la peligrosa ciudad de Roma, pero la presencia de Pablo es la salvación de todos los marineros que iban allí en el barco. Totalmente contrario a lo de Jonás. Y yo les quiero leer otro poquito.
para que ustedes vean la actitud después que tenemos resuelto el problema. Dice, el Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, anda y vete a la gran ciudad de Nínive. Yo en su momento no sé por qué siempre pensé que el pez lo había dejado en Nínive, pero vemos aquí por el relato que no fue así. Dice, el Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha y fue a Nínive como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día y a grandes voces diciendo, miren el mensaje que trae Jonás. Después que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, que le hizo una carta de memorias y le agradeció a Dios y lo exaltó y que era tan bueno, dice así, dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese fue el mensaje. Ese. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero Dios, que también es rico en misericordia, ahí obró y dice, los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios. Proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales y se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Luego el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto, que nadie tome ningún alimento, que tampoco se dé a comer ni beber al ganado y a los rebaños. Al contrario, visitantes todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Dejen cada uno su mala conducta, la violencia que ha estado contendiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y calme su ira y así no moriremos. Y miren cómo termina. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta y decidió no hacerles daño del que se le había anunciado. ¿Y ustedes qué se imaginan? Ven a un Jonás contento que va a conversar con el rey y le dice, qué bien que pudieron entender. Eso no pasó. Dice, a Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho. Eso dice Jonás 4, versículo 1. A Jonás le cayó muy mal lo que había hecho y se disgustó mucho. Así que oró al Señor y le dijo, miren este caballero cómo termina. Mira, Señor, esto es lo que yo te iba, lo que yo decía que te iba a pasar. Miren, explicándole a Dios lo que iba a pasar. Cuando aún me encontraba en mi tierra, por eso no quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enoja fácilmente y que en su amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida, más vale morir que seguir viviendo. Pero vemos a un Señor que le contesta, ¿te parece bien enojarte así? ¿Te parece bien? Jonás salió de la ciudad. Como cuando hay algunos críticos que les gusta criticar, acá hay un mensaje. Pero esto se va a redondear en algo que no se lo esperan, ahora cuando termine. Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí hizo una enramada y se sentó a la sombra, esperando a ver lo que iba a pasar con la ciudad. Si fueran los tiempos de ahora, se sentó a la sombra con el celular pronto para grabar, a ver si explotaba la bomba o si tenía la opción él de poderla detonar la bomba. A ver qué iba a pasar.
Dios, el Señor, dispuso entonces que una mata de ricino creciera por encima de Jonás y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Jonás estaba muy contento con aquella manta de ricino, pero al amanecer, al día siguiente, ¿se acuerdan que Dios dispuso un pez? ¿Sí? Dice, Dios dispuso que un gusano, más obediente que Jonás, Dios dispuso a un gusano picara el resino y éste se secó. Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, se sintió que se desmayaba y quería morirse. De vuelta le dice, más vale morir que seguir viviendo. Pero Dios le contestó, ¿te parece bien enojarte así? Porque se haya secado la mata de resino. Y él le contesta, miren el tupé. Claro que sí que me parece bien, respondió Jonás. Estoy muerto de rabia. Entonces el Señor le dijo, tú no sembraste la mata de resino, ni la hiciste crecer. En una noche nació y a la otra noche se murió. Sin embargo, tienes compasión de ella. Le quiere hacer entender lo que está mal. Pues con mayor razón yo debo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120.000 niños inocentes y muchos animales. Y yo quiero terminar con esto. Acá tenemos a un Jonás con 0 amor, o menos 100, capaz, no 0. Tenemos a un Jonás que vemos que dice que se quedó sentado, esperando. Yo le iba a decir a Rachel, pero no voy a andar jorobando. De sentarme ahí en el piso y hacer como Jonás. A un Jonás que se sentó en el piso y quedó enojado. Y estaba esperando que explotara la ciudad. Y todavía él dice, acá vemos también, en el primer capítulo, dice, yo te dije, le dijo a Dios, y no le había dicho nada, porque en el relato del primer capítulo no está que él le había dicho. Él le reclama, y como hay muchos que se enojan de la escandalosa gracia de Dios. Porque es una escandalosa gracia. Cuando dice, no, nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Vemos que Jonás no entiende cómo es Dios, simplemente lo entiende cuando está sin opciones. Cuando estaba dentro del gran pez le hizo una carta divina. Acá vemos la cruz y el diezmo, la cruz y el sábado, la cruz y no matarás. Pero el Señor le dice, ¿te parece bien? ¿Te parece bien? Y vemos que, yo acá noté, si Dios no fulminaba allí Nínive, Jonás hubiera estado contento de tener el botón para poderla volar toda en pedazos. Y acá, como yo les dice el relato de 100, vemos a un gusano más obediente que un profeta. Pero a mí me gustó todo esto para terminar en esto. Jesús termina una parábola del padre que tenía 2 hijos. Y la termina así. Exactamente igual que todo el libro de Jonás. Un rebelde salvado por gracia. Un rebelde que es salvo por gracia. Y un padre amoroso dándole explicaciones a un santurrón bien berrinchudo, el hermano mayor. Porque no hay cosa más igual que esa parábola. Yo cuando leí toda la historia de Jonás, se me presentó esa parábola exactamente igual. A un padre amoroso que lo invita, ven con nosotros a estar de fiesta. Y enojado que no. Y tenemos a un hijo que dice que era rebelde, pero la escandalosa gracia de Dios lo salvó. La escandalosa gracia. A esos que tantos le tienen miedo o temor,
vemos que no es que nosotros hagamos lo que se nos antoja, porque si no vamos a tener algunas complicaciones, porque Jonás tuvo alguna que otra complicación allí, aquí yo en un breve relato que les traté de resumir por el tema del tiempo, porque me hubiera gustado hacerlo un poco más extenso, pero por el tema del tiempo no se los hice más largo. Pero hay pequeños fragmentos de cosas que saqué que vemos allí a un Jonás igual que el hijo que había trabajado y se quejaba, yo trabajé y me quedé y te serví y hice esto y hice lo otro. Y a un padre que le dice, vamos, entra a la fiesta, un padre amoroso que no se cansa, porque si hubiéramos sido nosotros, vamos y le pegamos un par de cachetazos con todas las cosas que pasó. Y decir, ¿cómo estás diciendo esto? Después que estuviste 3 días y 3 noches en el vientre de Gran P, te sentaste y no te levantaste, porque habla que él seguía sentado en el lugar. Y la historia termina así. No hay más nada, no se sabe más nada. Entonces, él se quedó sentado allí, hasta se quedaba sentado que el sol le pegara en la cabeza. Porque dice, estoy muerto de rabia. ¿Y dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está ese amor de Dios? No hay que enojarse con la escandalosa gracia de Dios. Nosotros nada podemos hacer. Dios hizo todo en la cruz del Calvario por nosotros, pero nosotros tenemos que seguir un camino. No es que nosotros vamos a hacer lo que se nos antoja, porque tenemos recursos como al principio